Hay ideas que nos enseñaron desde muy pequeños, que crecer es volar, que irte de casa es libertad y que empezar solo es emocionante. Pero nadie nos habla de la otra parte. Kiki, entregas a domicilio, no es solo la historia de una bruja que descubre el mundo. Es la historia de alguien que llega a un punto de su vida en el que tiene que funcionar aunque no sepa cómo. Porque es que Kiki no se fue de su hogar porque quiso, se fue porque le tocó, porque la tradición dijo que ya era hora. Y cuando no quedarse parecía más importante que estar lista. Desde el primer minuto, Kiki no está disfrutando el vuelo, está simplemente sosteniéndose. Y eso es importante, porque esta película no trata sobre descubrir quién eres, sino sobre qué pasa cuando tienes que rendir antes de entenderte. Lo que vemos no es magia, es exigencia temprana, es adaptación forzada y es la presión silenciosa de tener que poder porque no hay otra opción. Y aquí es donde empieza todo, el cansancio que no se nota, la responsabilidad que nadie pidió y la pregunta que no se formula todavía pero que ya pesa. ¿Y si no puedo con esto? Olis, me llamo Holly y como ya aviso hoy vamos a hablar sobre Kiki, entregas a domicilio. Pero vamos a ver la historia de Kiki como un ejemplo de cómo funciona el burnout emocional, sobre la pérdida de sentido y sobre lo que ocurre cuando te exiges más de lo que puedes sostener. Kiki no pierde la magia de golpe, no hay un evento trágico y no hay un colapso dramático. Lo que hay es agotamiento acumulado, presión por hacerlo bien, miedo a fallar, comparación constante y la sensación de que si bajas el ritmo todo se va a derrumbar. En este video vamos a ver cómo Kiki nos muestra paso a paso cómo se pierde el sentido cuando todo se vuelve obligación, cómo la autoexigencia apaga lo que antes fluía y cómo el cansancio emocional no se siente como tristeza, sino como vacío. También vamos a ver que recuperar el sentido no tiene que ver con esforzarte más, sino con dejar de exigirte como si fueras inagotable. La partida no es libertad, es una ruptura emocional. En casi todas las historias, irse de casa es libertad, es descubrimiento y es muy emocionante. Pero en Kiki, si miramos con atención, la partida no es un deseo, es una obligación. Kiki no dice quiero irme, dice es lo que tengo que hacer. Y esa diferencia hace que todo cambie. Porque cuando algo importante en tu vida no nace del deseo, sino del deber, no empieza como un sueño, empieza como una carga. Y psicológicamente esto es súper clave. Irte de casa cuando estás listo fortalece la identidad. Pero irte porque ya te toca cuando todavía no sabes quién eres produce algo muy distinto, un desprendimiento sin sostén. Kiki deja atrás su red de apoyo, el espacio donde era suficiente simplemente por existir y un lugar donde equivocarse no tenía consecuencias. Y llega a un mundo donde nadie la espera, nadie la conoce y nadie le debe absolutamente nada. Eso no es aventura, es exposición emocional. Aquí empieza el verdadero problema. Kiki no tiene tiempo para procesar el cambio, no hay una pausa y no hay una adaptación lenta. Tiene que resolver rápido dónde vivir, cómo sostenerse y para qué sirve aquí. Y entonces hace lo que muchos hacen cuando entran al mundo adulto demasiado pronto, convertir su habilidad en su único valor. La magia en este punto de la película ya no es algo que Kiki disfruta, es algo que tiene que funcionar. Volar deja de ser un juego y se vuelve una herramienta, y esto es importante. Cuando una capacidad interna, o sea, tu talento, tu energía y tu vocación, se transforma en lo único que te justifica en el mundo, empieza el desgaste. No porque la capacidad o tu talento sea malo, sino porque dejas de ser libre. Y Kiki no se pregunta qué quiere hacer, se pregunta cómo puede ser útil y ahí empieza la autoexigencia silenciosa.
Este es el punto exacto donde nace el burnout emocional. No cuando estás cansado, no cuando estás triste, sino cuando empiezas a sentir que no puedes parar, porque si paras no sabes quién eres. Kiki todavía vuela, todavía cumple y todavía sonríe, pero ya no está sostenida. Y cuando una persona vive así, el problema no es que se canse, el problema es que tarde que temprano algo dentro se va a apagar. Cuando tu valor depende de lo que produces. En este punto de la historia, Kiki ya no se pregunta si quiere volar, se pregunta si sirve volando, y esa es una de las transiciones más peligrosas de la adultez, porque hay un momento en el que dejamos de sentir que valemos por existir y empezamos a sentir que valemos solo cuando somos útiles. Kiki no es valorada por quien es valorada por lo que entrega, por lo rápido que llega, por si cumple o por si no falla. Entonces ahí el valor personal depende del rendimiento, la productividad, la aprobación externa y el hacerlo bien. No es un autoestima que nace desde dentro, es una autoestima que se sostiene solo mientras produces. Y el problema no es trabajar, el problema es no sentirte válido cuando paras. Kiki empieza a volar distinto, no más liviano y no más libre, lo hace más tenso, más rígido y más preocupada por no fallar que por disfrutar. Y esto es exactamente lo que pasa cuando la autoexigencia se instala. La energía ya no se usa para crear, se usa para sostener una imagen. Y sostener una imagen cansa más que hacer cualquier cosa. Aquí es donde muchas personas se reconocen, porque el burnout no empieza con el colapso, empieza con frases internas como no puedo parar ahora, si descanso quedo mal, tengo que poder. Si otros pueden, yo también. Y Kiki no descansa porque no puede, no descansa porque siente que si descansa, deja de ser necesaria. Y cuando una persona se vuelve necesaria solo por lo que hace, empieza a perder el contacto con quien es. Este es el punto donde el sentido empieza a fracturarse, no de golpe ni dramáticamente, sino lento, callado y cansado. Kiki sigue cumpliendo, pero ya no se siente viva con lo que hace. Y cuando el hacer pierde sentido, no importa cuánto talento tengas, el cuerpo te empieza a decir que pares. La comparación y el desgaste silencioso. La comparación no llega gritando, llega susurrando y no aparece como una envidia explícita, aparece como una pregunta incómoda. ¿Por qué a esta persona sí le sale? ¿Por qué me siento así? ¿Y qué es lo que estoy haciendo mal? Kiki no se compara porque quiera, se compara porque está buscando una explicación a su cansancio. Y cuando no entendemos por qué algo que antes amábamos ahora pesa, empezamos a mirar hacia afuera. Compararse es una respuesta natural cuando el sentido empieza a fallar. El cerebro necesita lógica, necesita una razón y entonces piensa, tal vez el problema soy yo, tal vez no soy tan bueno y tal vez nunca fui suficiente. Y aquí ocurre algo muy importante. La comparación no nace de la soberbia, nace de la inseguridad, nace del miedo a haber perdido algo interno que no sabemos cómo recuperar. Kiki empieza a mirarse desde afuera, ya no siente su cuerpo, lo evalúa, ya no escucha su ritmo, lo juzga. Y esto es agotamiento emocional en su forma más silenciosa, porque no duele como una herida abierta, duele como una presión constante, como cuando te exiges incluso cuando nadie te lo pide. Y aquí aparece algo clave, la comparación acelera el burnout, porque transforma el proceso creativo en una competencia interna interminable. Nunca eres suficiente, porque siempre hay alguien más adelantado. Nunca descansas porque otros sí pueden. Y nunca celebras porque ya estás mirando el siguiente error. Kiki no está fallando como bruja, está fallando como persona consigo misma. Y eso cansa más que cualquier trabajo. Este es el desgaste silencioso, no hay un evento traumático y no hay un colapso, solo hay una sensación persistente de desconexión, de hacer sin sentir, de volar sin alegría y de cumplir sin un sentido. Y cuando el alma se cansa antes que el cuerpo, lo que se pierde no es la habilidad, es el deseo, cuando el talento se apaga. Hay un momento en Kiki que duele más que cualquier escena triste. No es cuando falla, no es cuando se equivoca y no es cuando está sola. Es cuando ya no puede volar y ella no entiende el por qué. Porque Kiki no perdió la magia de golpe, la perdió despacio, como se pierden las cosas importantes en la adultez sin siquiera darnos cuenta. Aquí es donde muchas personas se confunden y donde nace uno de los mitos más dañinos sobre el arte y la creatividad. Tal vez el dolor es parte del proceso, pero lo que le pasa a Kiki no es una tristeza creativa,
creativa, es agotamiento emocional y eso son cosas muy distintas. La tristeza sí puede profundizar, pero el agotamiento vacía. Aquí vemos que Kiki no estaba inspirada por el dolor, estaba drenada por la autoexigencia. Durante toda la película, ella se exige ser útil, se exige ser buena, se exige no fallar, se exige no decepcionar y se exige no parar. Nunca se pregunta qué necesita, solo qué es lo que está haciendo falta. Y el cuerpo, tarde que temprano, termina cobrando eso, no quitándote el talento, sino quitándote el acceso a él. Y este es el punto clave del video. La magia de Kiki funciona como el arte, pero también como el sentido. Cuando el arte se vuelve obligación, cuando la identidad depende solo de lo que produces, cuando descansar se siente como fallar, el talento no se va, se protege, se apaga para que no lo sigas usando como un castigo. Y eso no es debilidad, es supervivencia. El mito dice que el dolor crea arte mucho más verdadero, pero la realidad dice otra cosa. El dolor sí puede abrir puertas emocionales, pero el agotamiento las clausura. Kiki no necesita sufrir más, necesita dejar de exigirse existir a través de su magia. Y esto es muy incómodo de aceptar porque implica algo muy duro. A veces no perdemos el sentido porque no seamos capaces, sino porque nos estamos exigiendo sin compasión. Descansar no es rendirse. Hay algo muy incómodo en este momento de Kiki, porque no pasa nada. No hay avance, no hay solución y no hay una superación inmediata. Solo hay una chica cansada que dejó de intentarlo. Y para nuestra mente adulta que está acostumbrada a producir, piensa, está perdiendo el tiempo, debería estar esforzándose más y es que así nunca va a recuperar su magia. Pero ahí es donde está el error. Kiki no se rinde, Kiki descansa y el descanso en una cultura que confunde el valor con productividad se siente como un fracaso. Porque desde pequeños nos enseñan algo muy peligroso, que valemos por lo que hacemos. Si produces, sirves. Si sirves, mereces. Y si mereces, existes. Y Kiki internaliza eso sin darse cuenta. Por eso cuando no puede volar, no solo pierde la magia, pierde también el permiso de existir con calma. No sabe quién es sin ser útil, no sabe quién es sin entregar algo y no sabe quién es si no está funcionando. Y eso no era falta de talento, eso era una identidad agotada. Aquí aparece Úrsula, uno de los personajes más importantes de toda la película. Úrsula no le da consejos motivacionales, no le dice que todo va a pasar y no le exige que vuelva a volar. Le muestra algo mucho más radical, crear sin deber. Úrsula pinta cuando puede, cuando quiere, cuando siente y cuando no siente, no se castiga por eso. Ella entiende algo que Kiki todavía no, que el silencio creativo también es parte del proceso, que no crear no te quita identidad, que pausar no te vuelve menos y que descansar no borra lo que eres. Este bloque es muy crucial porque desmonta otra mentira muy incómoda. Si paro, pierdo el tiempo. Si descanso, no vuelvo. Y si no produzco, me quedo atrás. Pero el cuerpo no funciona así y la mente tampoco. El burnout no se cura esforzándose más, se cura dejando de exigirse desde el miedo. Kiki empieza a sanar cuando deja de preguntarse por qué ya no puedo y empieza a permitirse, no tengo que poder ahora. Y eso es madurez emocional, no rendición. El descanso no devuelve la magia de inmediato y eso es importante, porque no se trata de recuperar el talento rápido, se trata de recuperar la relación contigo. Kiki no está arreglando su magia, está reparándose a sí misma y solo cuando deja de usar su don como prueba de valor, el don encuentra la forma de volver, no forzado, no exigido y no castigado, solamente es posible otra vez. Volver a crear sin romperte. La magia no vuelve cuando Kiki se esfuerza más, no vuelve cuando cree en sí misma y no vuelve cuando se promete hacerlo mejor. La magia vuelve cuando deja de pelear con ella y eso es muy raro para nosotros porque nos enseñaron que todo se recupera luchando, que todo se logra insistiendo y que rendirse, así sea un poco, es igual a fallar. Pero Kiki no recupera su don porque se exige, lo recupera porque deja de castigarse. Y aquí está otro punto muy importante de la película. Kiki no vuelve a volar porque demuestra que vale, vuelve a volar porque ya no está intentando probar nada. Durante toda la historia su magia
magia estuvo atada a una condición. Si vuelo, sirvo. Si entrego, merezco. Y si funciona, existo. Y eso no era vocación. Eso era autoexigencia disfrazada de propósito. Cuando esa estructura se rompe, cuando ya no puede cumplirla, aparece el vacío. Pero ese vacío no era el problema, era la puerta. Kiki no decide volar para recuperar su identidad, vuela porque alguien importa, y esto es clave. La magia vuelve cuando deja de girar alrededor de sí misma como proyecto, cuando deja de preguntarse si soy suficiente, y simplemente está presente. Ahí el talento deja de ser un examen y vuelve a ser una extensión natural de quién era Kiki. No nace del miedo, no nace de la presión, nace del vínculo. Esto conecta directamente con nosotros como espectadores, porque aunque no tengamos una escoba, cuando creamos desde la herida, el arte duele, el arte pesa y el talento se vuelve castigo. Pero cuando creamos desde una conexión, el arte respira, el cuerpo acompaña y el talento fluye sin rompernos. Kiki no se convierte en una mejor bruja, se convierte en una persona más amable consigo misma y desde ahí todo vuelve a encajar. El verdadero final de Kiki no es que vuelva a volar, es que deja de pensar que su valor depende de hacerlo. La magia regresa cuando ella no la usa para validarse, cuando deja de medirse, cuando deja de exigirse existir de cierta manera. Y eso es crecer. No hacerse más fuerte, no hacerse más productivo, sino hacerse más honesto. Al final Kiki no recupera la magia porque la historia la necesita, ni porque demuestra que todavía puede, ni porque vuelve a ser útil. La recupera porque aprende a no abandonarse cuando deja de funcionar, porque deja de exigirse ser brillante todo el tiempo, porque entiende que descansar no la borra, porque descubre que su valor no estaba en lo que entregaba, sino en lo que era, incluso cuando no podía dar nada. El verdadero final de Kiki no es una bruja volando otra vez. Es una chica que ya no se rompe para merecer su lugar en el mundo. Y ojalá tú también te permitas eso. Dejar de castigarte cuando estás cansado. Dejar de medir tu valor por lo que produces. Y dejar de pensar que perder el sentido es fracasar. A veces, perderlo es la única forma de encontrar algo que no te destruya. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Y recuerda que no todo lo que se detiene está roto. A veces solo está aprendiendo a respirar.